Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros aquí una vez más. Como siempre me siento súper emocionada de compartir con vosotros un poquito de mi tiempo y sobre todo, de mis pasiones. Hoy, tengo un vídeo que os va a tocar el corazón, ya lo veréis. Y como siempre os prometo que os va a encantar. Como ya sabéis por el título, hoy vamos a hablar de nuestro adorado Can Yaman. ¡Ay, ese hombre! Con su talento, su carisma y por supuesto su encanto irresistible. Pero como os imaginaréis, no solo vamos a hablar de sus papeles en las series, ni de su físico escultural. Hoy nos sumergiremos en una noticia que ha conmovido a todos sus seguidores, que ha provocado un torbellino de emociones y que a mí personalmente, me tiene el corazón a mil. Una noticia que ha conseguido que incluso el mismísimo Can Yaman, ese hombre fuerte y decidido, se emocione hasta las lágrimas. ¿Queréis saber qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha logrado tocar el corazón de este hombre tan especial? Pues preparaos. Porque la noticia es impactante, conmovedora y sobre todo, llena de esperanza y amor. Y como siempre os invito a quedaros hasta el final del vídeo, porque os aseguro que no os arrepentiréis. Va a ser un vídeo lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos con los detalles jugosos, quiero hacer mi petición habitual. Si sois nuevos por aquí o si lleváis tiempo siguiéndome y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal. Es gratis y muy importante para mí. Y no olvidéis activar la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ni uno solo de mis vídeos, y estaréis siempre al día de las últimas novedades, noticias y cotilleos del mundo del espectáculo y por supuesto, de Can Yaman. Y como siempre, dadle a ese botón de me gusta si os gusta lo que os voy a contar. Un like es un gesto de cariño y no cuesta nada. Vamos, chicas, que sois lo mejor. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Como os decía, Can Yaman nos ha sorprendido con una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y con razón. Una noticia que una vez más demuestra su gran corazón y su compromiso inquebrantable con causas importantes y nobles. ¿De qué se trata? Para entenderlo todo, debemos retroceder un poco en el tiempo, a los últimos meses. Hemos sido testigos de un Can muy activo, no solo en su trabajo como actor, sino también en proyectos solidarios y benéficos que ha emprendido. Sabemos de su cercanía con diversas organizaciones que ayudan a niños y personas necesitadas. Esta faceta es algo que define a Can, su generosidad, su deseo de tender una mano y su voluntad de aportar su granito de arena para construir un mundo mejor. Y ha sido a raíz de una de estas iniciativas, de una colaboración muy especial, que ha saltado la noticia. En una reciente entrevista, Can Yaman, conmovido hasta lo más profundo, no pudo evitar emocionarse y romper a llorar al hablar de un proyecto que le toca el alma, un proyecto que lleva consigo un significado muy profundo. Y este proyecto involucra a una persona muy especial en su vida. Pero, ¿de qué se trata este proyecto tan especial? Pues atentas. Can Yaman, en colaboración con una fundación a la que apoya desde hace tiempo, ha anunciado la construcción de un centro de acogida para niños huérfanos en Italia. Sí, habéis oído bien. Un centro de acogida, un lugar donde estos niños, que han vivido experiencias difíciles, puedan encontrar un hogar, una familia, un espacio seguro donde crecer, desarrollarse y sobre todo, ser felices. Y ahora viene lo más emocionante, lo que ha logrado conmover a Can hasta las lágrimas. Este centro no es simplemente un edificio, un espacio físico. Es mucho más que eso. Este centro lleva el nombre de su abuela, una mujer que, según las palabras del propio Can, fue un ejemplo de amor, bondad, generosidad y fortaleza. Un verdadero homenaje a su memoria. Imaginad la emoción de Can al hablar de esto, al saber que el legado de su abuela, el amor que ella transmitió, va a seguir vivo en este centro, en la sonrisa de cada niño que encuentre allí un nuevo hogar y una nueva oportunidad. ¡Qué bonito! La abuela de Can Yaman, una persona que siempre fue fundamental en su vida, a quien siempre ha recordado con cariño. Siempre ha hablado maravillas de ella. Una persona muy querida, respetada y admirada. Y este proyecto es la mejor forma de honrar su memoria y de perpetuar sus valores. En la entrevista, Can explicó que este proyecto no solo es importante para él a nivel personal, sino que también tiene una gran relevancia para la sociedad. Es fundamental brindar a estos niños una oportunidad de futuro, dijo, devolverles la esperanza y ayudarlos a construir una vida digna y feliz.
Y es que, según los datos que se han hecho públicos, la situación de los niños huérfanos en Italia, en muchos casos, es verdaderamente dramática. Muchos de ellos viven en condiciones precarias, sin el apoyo, el cariño y la protección que necesitan para desarrollarse plenamente. El centro de acogida que se está construyendo gracias a la iniciativa de Can Yaman y la fundación que lo respalda, ofrecerá a estos niños un espacio seguro, con profesionales cualificados que les brindarán apoyo emocional, educativo y psicológico. Además, contarán con actividades recreativas y deportivas, para que puedan divertirse, hacer amigos y disfrutar de una infancia feliz, que tanto merecen. Una infancia feliz. Pero la cosa no se queda ahí, por supuesto que no. Can Yaman no solo ha prestado su nombre y su imagen para este proyecto. Se ha involucrado de manera activa en la recaudación de fondos, a través de eventos benéficos, subastas y otras iniciativas. Y por supuesto ha animado a todos sus seguidores a unirse a esta noble causa, a aportar su granito de arena para ayudar a los niños. ¡Qué grande es! Y esto, amigas mías, es lo que ha emocionado a Can hasta las lágrimas. Saber que su trabajo, su esfuerzo y su dedicación van a tener un impacto real y positivo en la vida de estos niños, que van a poder cambiar su futuro gracias a él. Ver el nombre de su abuela en el centro, saber que su legado perdura y que su ejemplo de amor y bondad sigue vivo, es algo que le llena de orgullo y emoción. En la entrevista, Can Yaman se mostró visiblemente conmovido. Su voz se quebraba, sus ojos se humedecieron y las lágrimas comenzaron a brotar. Era inevitable. La emoción era demasiado fuerte, demasiado profunda. Pero a pesar de la tristeza, en sus palabras se podía sentir una inmensa alegría, una profunda satisfacción por estar contribuyendo a un proyecto tan importante y significativo. Y es que, amigas mías, esta es la verdadera esencia de Can Yaman. Un hombre con un gran corazón, que utiliza su fama y su éxito para hacer el bien, para ayudar a los demás. Un hombre que no se olvida de sus raíces, de su familia, de los valores que le han inculcado. Un hombre que, a pesar de ser una estrella, no ha perdido la humildad, la sencillez y la empatía. Además, esta noticia nos demuestra que Can Yaman es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es una persona comprometida con la sociedad, que se preocupa por los demás y que está dispuesto a hacer todo lo posible por mejorar el mundo que nos rodea. Y eso, amigas mías, es algo que merece todo nuestro respeto y admiración. Un aplauso para él. Pero, ¿qué más podemos saber sobre el centro de acogida? Pues bien, se espera que las obras finalicen en los próximos meses. La construcción ya ha comenzado, y ya se han presentado los planos y diseños del centro. Contará con amplias instalaciones, habitaciones individuales y compartidas, zonas comunes, aulas, talleres y un hermoso jardín. Será un espacio acogedor y seguro, donde los niños podrán sentirse como en casa, protegidos y amados. Y por supuesto, Can Yaman estará muy presente en la vida del centro. Se ha comprometido a visitarlo con frecuencia, a participar en actividades con los niños y a seguir apoyando la labor de la fundación. Quiere ser un ejemplo para ellos, un modelo a seguir. Quiere demostrarles que con amor, esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar todos los sueños. Y seguro que lo logrará. Con ese corazón tan grande, seguro que sí. Así que, amigas mías, esta es la gran noticia que quería compartir con vosotros. Una noticia que nos demuestra la grandeza de Can Yaman, su compromiso con los demás y su inmenso corazón. Una noticia que nos llena de esperanza y nos motiva a ser mejores personas. Qué importante es hacer el bien. Y ahora, quiero daros las gracias a todas y cada una de vosotras por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado, que os haya emocionado tanto como a mí. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta noticia? ¿Qué os parece el proyecto de Can Yaman? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y saber qué pensáis. Contadme todo. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestras amigas y familiares y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es muy importante para mí. Y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí. Sois lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño. Y hasta la próxima. Chao, chao. Besos. Y recuerden, Can Yaman, te amamos.